Es un verdadero placer saludarles. Soy representante de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. El siguiente video a continuación es un proyecto de la materia Electrotecnia a cargo del ingeniero Juan José Laínez. Los exponentes serán Fiorella Martínez, Alfredo Vera, Agustín Turbay, Marlon Mera y Edison Paredes. El tema de nuestro video será Introducción al control de motores, requerimiento de control en las máquinas eléctricas, la simbología y los tipos de control de los motores. Sin más que decir, los invito a ver nuestro video. Introducción al control de motores. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotarias compuestas por un estator y un rotor. Un motor eléctrico juega un papel preponderante en un proceso industrial, pues constituye la fuerza principal que impulsa las máquinas y procesos en las fábricas e instalaciones industriales. Actualmente en las plantas industriales es cada vez mayor el número de máquinas que trabajan de modo completamente automático. El operador se limita a solo iniciar el proceso y la mayoría de todas las operaciones se realizan automáticamente. El funcionamiento automático de una máquina se obtiene exclusivamente por la acción del motor y del control de la máquina. Algunas veces este control es totalmente eléctrico y otras veces es una combinación de control mecánico y eléctrico. Sin embargo, los principios básicos son los mismos. Tipos de motor eléctrico. Motores asíncronos trifásicos. El motor asíncrono, motor asincrónico o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. Rotor de jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla son piezas giratorias de uso común en motores de inducción. Su forma de instalación es un cilindro montado en el eje. Tiras conductoras verticales que contienen aluminio o cobre en su interior. Motor de corriente continua. Denominado también motor de corriente directa, por las iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. El motor síncrono son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está siendo conectado y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida como velocidad de sincronismo. Motor asíncrono o de inducción. Son motores de corriente alterna en la que la corriente eléctrica que se necesita para producir la torsión del rotor es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. De esta forma, los motores asíncronos no necesitan una conmutación mecánica como ocurre en los motores síncronos y motores de corriente continua. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Vera, voy a hablar sobre la unidad número 2, los disyuntores o breakers. Los disyuntores o breakers son unos dispositivos esenciales en el mundo moderno y uno de los mecanismos de seguridad más importantes en cualquier casa, edificio o industria. Cuando un cableado eléctrico en un edificio tiene demasiada corriente, estos simples elementos la cortan hasta que alguien solucione el problema. Sirve para proteger tanto a los propios dispositivos eléctricos como a las personas. Un disyuntor es un interruptor automático que corta el paso de la corriente eléctrica si se cumplen con determinadas condiciones, tales como altibajos de tensión. Al contrario de los fusibles, que son de un solo uso, un disyuntor o breaker se puede reconectar siempre que las causas que lo activaron se hayan resuelto. El breaker o disyuntor es un tipo de dispositivo de conmutación que se puede activar automáticamente, así como manualmente,
para controlar y proteger un sistema eléctrico. ¿Qué es un contactor? Los contactores. Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento, una de encendido y otra de apagado. Los contactores son unos dispositivos que, de forma resumida, tienen por función habilitar o cortar el flujo de la corriente. La función entonces del contactor es la de abrir o cerrar los circuitos eléctricos vinculados a motores eléctricos. Es por esta razón que son de esencial uso en las industrias. ¿Cómo funciona el contactor eléctrico? Es aquel que funciona mediante lo que permite activar o cerrar el paso de la corriente, pero con una peculiaridad, que tiene la capacidad de ser activado a distancia mediante un mecanismo electromagnético. Continuando con el tema, tenemos lo que es este relé térmico. Un relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra la sobrecarga y el calentamiento, por lo que se utiliza principalmente en los motores, con lo que se garantiza el alargamiento de la vida útil y la continuidad en el trabajo de las máquinas, evitando las paradas de producción y garantizando volver a arrancar el motor de una manera más rápida. También tenemos los pulsadores y selectores. ¿Qué es un pulsador? Un pulsador es un operador eléctrico que, cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimir, la interrumpe. ¿Qué es el selector? El selector, conmutador e interruptor es un dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica mediante el accionamiento manual de un eje que rota la posición definidas a fin de cambiar simultáneamente el estado, ya sea que permite el paso o lo interrumpe. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi tema es variador de frecuencia. A continuación voy a hablar sobre lo que es la definición. Es un sistema para el control de la velocidad rotacional, es un motor de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers, VBF, que significa variador de voltaje y variador de frecuencia. Transforman el voltaje de entrada a frecuencia fija, 60 Hz, a frecuencia variable y controla la velocidad de motores de corriente alterna. Estructura de un variador de frecuencia. Tenemos lo que es el rectificador, que se clasifica en monofásico, trifásico. Tenemos lo que es el circuito intermedio, que se clasifica en inductor, capacitor y troceador. Tenemos lo que es el inversor y por último tenemos lo que es el controlador. Se clasifica en PAM, PWM y PWM asíncrono. Ya. Los variadores son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Se utilizan estos equipos cuando las necesidades de la aplicación sean dominio de par y la velocidad, regulación sin golpes mecánicos y movimientos complejos y mecánica delicada. A continuación tenemos lo que es la estructura interna de la variación de la velocidad. Ahí tenemos lo que es los tipos de variadores de frecuencia, que son el voltaje, frecuencia, el vector y el par constante. Breve descripción del PLC. Fuente de poder 24 VDC 5 amperios. CPU 312 16 kilovatios, 10 DI y 6 DO. Módulos de entrada digitales SM321 16 DI. Módulo de salidas digitales SM216 DO por relé. Módulos de salidas analógicas SM331 AI 12 bits de resolución
Y por último tenemos el módulo de entrada analógicas SM332 4AO 12 bits de resolución. Y por último tenemos lo que es la conclusión. Los variadores de frecuencia son ampliamente utilizados en la industria para el control de velocidades de diferentes máquinas, tales como el tornillo, los ventiladores, las bombas, etc. Gracias a las entradas analógicas de referencia y a las diferentes funciones de entrada que poseen, permiten manipular a la frecuencia suministrada al motor de acuerdo a las necesidades presentes en el medio. Y por segundo punto tenemos lo que es el controlador lógico programable PLC, que permite establecer el orden del encendido de los equipos y demás periféricos, dando una operación más sencilla al usuario, resumiendo la cantidad de elementos por relés y temporizadores que se utilizarán como un control tradicional. Muchas gracias. Normas y estándares internacionales. Estas normas formalizan el uso de los símbolos gráficos y las reglas generales del sistema alfanumérico a seguir para identificar equipos, diseñar esquemas de circuitos y el montaje de instalaciones, dispositivos y equipos electrónicos. Entre las principales tenemos DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización con sede en Berlín; IEC, Comité Electrotécnico Internacional, que rige como norma europea y aprobado por el CONELEC, que es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica; ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, mismo que supervisa el desarrollo de los estándares de los productos, procesos y servicios; el Instituto Británico de Estándares, BS; el Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE; NEMA, Asociación Nacional Eléctrica de Manufactura. En el Ecuador, el INEM está reconocido por la sociedad ecuatoriana como el competente para la ejecución de los procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano de Calidad. La norma técnica ecuatoriana obligatoria tiene por objeto establecer los símbolos gráficos que la práctica aconseja utilizar en el campo de la ingeniería eléctrica. Esta norma se encuentra vigente desde el 4 de junio del 2013, según lo establece el Registro Oficial 7. Además, también contamos con el Código Eléctrico Ecuatoriano, vigente desde 1973, y que toman como referencia tanto la norma como el código a la norma IEC 60617, es decir, que la norma y el código ecuatoriano se encuentran basados en la norma europea aprobada por el CONELEC. Es por esa razón que a continuación vamos a ver la simbología que se establece en la norma para el funcionamiento dentro del Ecuador. Simbología para la naturaleza de la corriente y polaridades. Modos de conexión y devanados. Simbología de sistemas de distribución. Transformadores. Máquinas rotativas. Pilas y acumuladores. Separación y de corte. Iluminación. Símbolos de medición. Central generadora y subestaciones. Líneas y cables.
Saludos, soy Edison Paredes. Voy a hablarles sobre los circuitos de fuerza y mando para el control de motores eléctricos y sobre los principales sistemas de arranque de motores trifásicos. Si un motor es de baja potencia, se lo puede prender con una fuente de energía y un sistema de encendido apagado. Sin embargo, en motores de mayor capacidad, se requiere de más elementos que permitan dar automatización y seguridad a su funcionamiento. Estos sistemas y protecciones son protección contra cortocircuito, sistema de encendido apagado, protección contra sobrecarga. Y para el control de motores se acostumbra a realizar dos circuitos, el circuito de fuerza y el circuito de mando. Estos circuitos están eléctricamente divididos entre ellos y pueden funcionar con voltajes diferentes. Existen tres métodos principales para el arranque de motores: el arranque directo, el arranque estrella-triángulo y el arranque con arrancador suave. El arranque directo. Este sistema es el más sencillo que existe. El circuito de fuerza tiene los siguientes componentes: un breaker principal, un contactor, un relé térmico. El circuito de mando tiene los pulsadores de parada y marcha. Las ventajas del sistema son el menor costo económico, mayor sencillez en el cableado, mayor velocidad y par de arranque del motor. Las desventajas son las altas corrientes al momento del arranque del motor y mayor desgaste mecánico. El arranque estrella-triángulo. Primero tenemos que tener presente que en un motor la corriente de arranque es de 7 a 8 veces la intensidad nominal. Esto no es problema para motores de potencia reducida, pero en grandes motores la elevación súbita de la corriente nominal puede significar problemas en la instalación eléctrica. Para disminuir la corriente de arranque se utiliza la conexión estrella-triángulo, la cual consiste en conectar el motor a la red en conexión estrella y después de un lapso de 2 a 3 segundos, una vez que el motor haya vencido la inercia, cambiar su conexión a triángulo. Para ello se necesita en el circuito de fuerza de un motor de 6 terminales, un relé térmico y 3 contactores. En el circuito de mando, en cambio, los pulsadores en parada marcha y lo que es un temporizador. Las ventajas: el consumo de la corriente inicial es 1/3 de la intensidad normal que tuviese el motor en caso de arrancar directamente. El costo relativamente bajo de los equipos es perfecto para corrientes con aplicaciones de poco par de arranque. Las desventajas: el par de arranque es reducido y el motor tiene que permitir la conexión para estrella-triángulo, o sea, debe tener 6 terminales y la conexión es un poco más compleja. El último sistema es el arranque con arrancador suave. Recordemos que un arrancador suave es un dispositivo que tiene por objeto administrar el voltaje, acelerando y desacelerando según sea el caso. Sin este dispositivo se generarían variables de tensión, las cuales crean a largo plazo un mayor mantenimiento y pérdida de recursos. Las ventajas del sistema son control total del arranque del motor, mucho menor desgaste mecánico del motor, mayor ahorro energético y mayor protección en el motor. Las desventajas son el costo es más elevado y el par de arranque también es reducido.